Ok. Vamos entonces al estudio de esta mañana, en la cual llevamos la secuencia de Hebreos capítulo, de todo el libro de Hebreo. Llegamos y aterrizamos ahora a Hebreos capítulo 5, del verso 11 hasta el versículo 14. Como miramos anteriormente, el escritor de los Hebreos traía una secuencia de temas, digámoslo así, muy como identificados como alimentos sólidos. De tal manera, ¿verdad?, que cuando llega aquí, el escritor de los Hebreos se ha percatado de algo. Y lo que vemos en los siguientes versículos es las marcas de inmadurez espiritual. El escritor de los Hebreos se percibió de estas irregularidades y vemos entonces, ¿verdad?, la necesidad que se ve en estos versículos, como decíamos en el capítulo 5, del 11 al 14, y algunos versículos del capítulo 6, fue necesario hacer este paréntesis para hacerle llamar la atención a que ellos debían de prestar atención a lo que se estaba presentando y a lo necesario que debía de considerar. El propósito entonces de esta lección es que nosotros podamos identificar estas marcas de inmadurez, identificarlas si realmente nosotros la tenemos para poder hacer los cambios necesarios. En primer punto, lo que podemos ver, solo porque uno sea cristiano por muchos años, no significa que ellos seamos maduros. Es decir, que en otras palabras, nosotros pudiéramos tener 20 años de ser cristianos, pero si solamente en el primer año de ser cristiano logramos esa madurez o esa experiencia necesaria, podemos decir, ¿verdad?, que no somos cristianos maduros. Podemos decir de otra manera que tenemos 20 años de tener el mismo año. En otras palabras, esto quiere decir, ¿verdad?, que muchos cristianos no hemos crecido. Simplemente, ¿verdad?, nos hemos quedado en el primer año repitiéndole una y otra vez durante los muchos años que nosotros consideramos que hemos sido maduros. Luego, en el segundo punto, la falta de crecimiento espiritual, es decir, la inmadurez espiritual, podemos verlo de que es una cosa peligrosa, porque puede haber muchas bendiciones para ser disfrutadas en Cristo, que solo el cristiano maduro puede realmente entenderlo y apropiarse de ello. Si uno permanece espiritualmente inmaduro, no llega a completarse como Dios quiere. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros apreciemos nuestra posición en Cristo y de las bendiciones que nosotros podemos apropiarnos de ella, siempre y cuando estamos maduros o estamos capacitados para recibir esas bendiciones que Dios nos ha hecho. Dicho de otra manera, entonces la inmadurez nos priva a tener una mayor comprensión. Y de igual manera, ¿verdad?, con la inmadurez somos más susceptibles a ser arrastrados por las artimañas del diablo. El escritor de los Hebreos entonces se encontró con este problema y él tenía mucho que decir acerca de Cristo y nuestro sumo sacerdote. Cuando miramos entonces los primeros versículos del capítulo 1, miramos que entonces que era un alimento sólido. Pero el escritor de los Hebreos se percató de la inmadurez espiritual de sus lectores. Por ende, el escritor de los Hebreos decía, se hacía difícil que ellos pudieran comprenderlo. Por eso entonces llegamos a estos versículos en el cual consideró necesario hacer este paréntesis o este llamado de atención para que ellos lo consideraran. Hebreos capítulo 5, el verso 11, el versículo 14 dice de esta manera: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué era lo que tenía que decir? Lo que veníamos hablando acerca de Cristo, las calificaciones que le tomaba Cristo para ser sumo sacerdote. Pero el apóstol, el escritor de los Hebreos dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El verso 12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento y el mal.
Y luego, ¿verdad? Está la pregunta. ¿Y tú? Y esto, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Me voy a quedar fuera del barco. Podemos hacer la pregunta. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Estamos creciendo como cristianos, como realmente deberíamos de crecer? Hay una enseñanza siempre en Juan capítulo 9 que siempre me gusta. Ahí encontramos, ¿verdad? Que el ciego, su fe fue creciendo. Cuando le hacen el primer interrogatorio, él dice, aquel que se llama Jesús. En una segunda intervención dice, creo que eres profeta. Y luego, ¿verdad? Al final, cuando está delante de los fariseos, le dice, creo que es Dios. En ese capítulo 9 encontramos, ¿verdad? Que la fe de este hombre creció, hizo un salto extraordinario. Se espera también que nosotros los cristianos crezcamos en nuestra fe. ¿O estamos repitiendo el primer año una y otra vez, permaneciendo espiritualmente inmaduros? ¿Sabemos determinar si somos espiritualmente maduros? En nuestro texto encontramos algunas marcas de espiritualidad identificativa, ¿verdad?, de inmadurez. Estos indicadores revelan, ¿verdad?, si nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Vayamos entonces entrando al estudio. Una marca de espiritualidad es cuando hay malestar en la audiencia. ¿Qué significa esto? Miremos el primer punto. Los hebreos se habían convertido tardos para oír. El versículo menciona, ¿verdad?, que capítulo 5, el verso 11, por cuanto os habéis hecho tardos para ir. Esto entonces evitó al escritor de los hebreos continuar, ¿verdad?, con su argumentación en el momento. Y si nosotros hemos seguido en secuencia, ¿verdad?, los primeros capítulos de Hebreo, vemos, ¿verdad?, que los temas propuestos por el escritor eran temas profundos. Hablar acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre las cualificaciones de Jesús como sumo sacerdote, era algo entonces que eran temas sumamente profundos. Pero su audiencia, ¿verdad?, los había identificado como tardos. Esto, ¿verdad?, fue necesario que él hiciera un paréntesis. Por eso es que él dice, ¿verdad?, que el material que seguía, que tenía que compartir, dice, era difícil de explicar. No fue tanto en sí, ¿verdad?, la dificultad de la materia, sino que había sido su propia incapacidad de recibirlo. Se habían vuelto aburridos de la audiencia. Por eso encontramos, ¿verdad?, la implicación de ello. Hubo un tiempo en el cual ellos dijeron, qué aburrido es escuchar esto. Es posible, ¿verdad?, que hayan sido como los venianos. Hechos 17:11 dice ese versículo, y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Posiblemente al principio estos hermanos eran así, pero llegaron un momento en el cual el expositor se dio cuenta que su audiencia se había estancado, que la parte difícil de explicar no era el tema en sí, sino su propia audiencia. Se habían vuelto aburridos, se habían vuelto, ¿verdad?, pesados en el sentido de querer escuchar con la misma intensidad que inicialmente lo tenían. De tal manera que no es raro ver que la apatía se instale, haciendo entonces tardos para escuchar, tardos en el sentido, ¿verdad?, o de llegar a decir, qué aburrido esto, o llegar a decir, otra vez el hermano nos va a enseñar. El punto B, ¿estás tardos para oír? Nosotros y cada uno debemos de hacer esta pregunta. ¿Es aburrida la Biblia? ¿Las clases de la Biblia son aburridas? ¿Son aburridos los sermones? ¿Hay algo que sea de naturaleza espiritual como cantar, orar, aburrido? Si realmente nosotros hemos contestado que sí a todas estas preguntas, podemos llegar y decir que no hemos vuelto o estamos en un estado en el cual nos hemos hecho tardos para oír. Nos hemos hecho, ¿verdad?, como dice el versículo, sordo. Considera entonces lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el verso 3 y verso 4. Dice de esta manera,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. De tal manera, como dice el versículo, será susceptibles a ser engañados, porque realmente vamos a apartar el oído de la verdad y nos encantará que las fábulas, aquello verdad que nos mueve, aquello verdad que es bonito, digámoslo así, al ser escuchado en nuestros oídos. Realmente, cuando uno se aburre de escuchar, es natural, ¿verdad?, que la próxima marca espiritual, hermano, se vuelve evidente. Y como segundo punto, vemos que cuando nos hemos hecho tardos para escuchar, tardos para oír, ahora tenemos la incapacidad de enseñar a otro. Como lo vemos en Hebreos capítulo 5, el versículo 12, la primera parte del versículo 12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Los hebreos entonces debían poder enseñar a los demás. Ellos habían sido cristianos por algún tiempo. Por eso el escritor de los hebreos dice, para este tiempo en el cual le estaba enseñando esta materia, el escritor le dice, ya debían de ser maestros. Tuvieron tiempos para aprender, tiempo para crecer. Por ende, entonces, la respuesta lógica y natural al crecimiento espiritual es que nosotros comencemos a dar fruto. Y una forma de comenzar a dar fruto es que nosotros enseñemos a otros. De una forma u otra, debían de ser capaces de enseñar a otros. Y noten, hermanos, que no estoy diciendo enseñar en un sentido formal, estar delante de la audiencia, sino que de una u otra manera, todos debían de estar dotados para enseñar. Considere lo que le dice 1 Corintios 12:29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? En la repartición de dones encontramos, ¿verdad?, de que Dios no dio a todos la misma capacidad. Según el versículo que leíamos, hay apóstoles, hay profetas, hay maestros y personas, ¿verdad?, que hacían milagros. Dios entonces repartió a cada uno según la capacidad que cada uno tenía. Y esto en pro del crecimiento de la iglesia. Considere Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una vez más, ¿verdad? El Señor nos indica que además de que nos ha colocado dentro del cuerpo a cada uno, Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado un talento que nosotros vamos a hacerlo según la capacidad que cada uno tiene. Y esto, ¿verdad? Como vemos en el versículo de Efesios 4:11, ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando hace referencia a maestro, no necesariamente es la persona que está delante de ustedes, sino muchas veces, ¿verdad? Hay hermanos que están sentados en banca, pero en esa misma condición puede enseñar a otro. Y de igual manera podemos decir de que todos podemos compartir las buenas noticias y esperar que otros la tengan. Miremos Hechos capítulo 8, el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quiénes eran esparcidos o quiénes fueron esparcidos? Todos los cristianos allá que estaban en Pentecostés. Y podemos preguntar, ¿todos eran apóstoles? ¿Todos ellos eran profetas? ¿Todos ellos eran maestros? Obviamente no, pero vemos, ¿verdad?, que en cierto sentido ellos se convirtieron en maestros al estar enseñando a otros el evangelio. Las mismas cosas que ellos habían aprendido, el mismo sermón predicado por Pedro en el día de Pentecostés, eran las mismas cosas que ellos estaban predicando juntamente cuando ellos fueron esparcidos por la persecución. Primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 15 dice de esta manera:
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro aquí nos está exhortando a que estemos preparados. Pero ¿con qué propósito vamos a prepararnos? El versículo nos menciona para presentar defensa del Evangelio. Si no nos hemos preparado, realmente en el momento que vayamos a presentar defensa, realmente saldremos avergonzados porque no nos hemos preparado. La exhortación de Pedro es a prepararnos, a estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Tito, capítulo 2, el verso 3 al versículo 5. Las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La exhortación del apóstol Pablo a Tito era en referente a las viudas, es que ellas debían de tener la capacidad de enseñar a otros. Si ya eran maduras, si ya habían crecido espiritualmente, eso las dotabas a ella de tener la capacidad de enseñar a otros. Por eso el escritor de los Hebreos menciona la necesidad que ellos estaban pidiendo nuevamente los primeros rudimentos. Y esa forma estaba demostrando su inmadurez espiritual. Consideremos el punto B. ¿Puede enseñar a otro? ¿O podemos enseñar a otro? Vamos a suponer que ha pasado mucho tiempo, el tiempo suficiente. ¿Estamos enseñando a otro? No estoy diciendo, ¿verdad?, que sea de manera formal como un maestro, sino que estamos instruyendo a otros, les estamos explicando por qué nos reunimos el primer día de la semana, estamos explicándole por qué necesitamos participar de la ofrenda, perdón, de la cena del Señor cada día, cada domingo. Hacemos mención, ¿verdad?, del memorial. El escritor de los Hebreos esperaba entonces que ellos a este tiempo pudieran entonces enseñarles a otros o compartir su fe a otros. Nos encontramos con aquella expresión que dice, no sé qué decir. Entonces, si decimos esto, entonces suena como que nos hemos olvidado de los primeros rudimentos. O necesitamos entonces que nuevamente nos enseñe. Hermanos, si uno no ha progresado hasta el punto en que de alguna manera están enseñando a otros acerca de Cristo, entonces todavía son espiritualmente inmaduros. Uno, por lo que puede ser cierto, también es otro indicador, hermano, de la inmadurez espiritual. Consideremos el siguiente punto. Una dieta de leche. Hebreos capítulo 5, verso 12 hasta el versículo 13. En la parte B del versículo 2 dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, porque es niño. Ahora, el escritor de los Hebreos menciona que una dieta de leche podemos decir que a menudo es necesaria. Y podemos decir que ciertamente es necesario para aquellos que son bebé en Cristo. Considere lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y versículo 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Pablo en esta ocasión, refiriéndose a los cristianos que estaban en Corinto, les estaba diciendo entonces que él quería llegar a ellos con alimento sólido, pero realmente por su capacidad estaba demostrando que aún eran niños. Por eso entonces estaba, como dice el versículo 2, estaba en la necesidad imperiosa, dice, de darles leches.
También, hermano, aquellos que han retrocedido, como los hebreos, realmente son hermanos que todavía necesitan de los primeros rudimentos, necesitan entonces de la leche espiritual. Tal dieta entonces incluye lo que se escribe en los primeros rudimentos en Hebreos capítulo 6, verso 1 hasta el versículo 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. Verso 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y de esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Aquí el escritor de los Hebreos, ¿verdad?, estaba diciéndole que su incapacidad o su necesidad de la leche espiritual o de estarle repitiendo cosas necesarias le imposibilitaba a ellos a entrar temas de manera profunda. Punto B, pero nuestra dieta debe un día incluir alimentos sólidos. Noten lo que dice el versículo 13, 5:13 de Hebreos. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Así como el bebé físico, ¿verdad? Como podemos ver, como lo he aprendido, ¿verdad? De Dominic, bueno, en los primeros días de edad necesitaba de leche y fue necesario para que él pudiera crecer. Pero llegó un momento en el cual en su dieta necesitó ir más allá de los primeros rudimentos, ir más allá de la leche. Ya vemos, ¿verdad?, que él ya come alimentos sólidos. Así, en la parte espiritual, en los primeros días de nuestra vida cristiana, fue necesario la leche. Pero a medida que nosotros fuésemos creciendo, se requiere entonces de que nosotros vayamos necesitando de una comida sólida. Cuando hablamos de comida sólida, hermanos, se refiere a lo que Jesús ahora está haciendo en el cielo por nosotros. Por ejemplo, su sacerdocio. Y es lo que el escritor de los Hebreos estaba enseñando en los primeros versículos del capítulo 5 de Hebreos sobre las calificaciones del sumo sacerdote. Por eso el escritor se percibió de que ellos aún no eran capaces de entender lo que se les estaba enseñando. Hermanos, si nuestra dieta sigue siendo de leches, realmente vamos a encontrar que no estaremos calificados, que seremos personas sin experiencia. Y como dice la palabra de Dios en Hebreos 5:13, seguiremos siendo niños. Preguntémonos, ¿cuál ha sido nuestra dieta ahora? ¿Se ha limitado a leche? Incluso sigue incluyendo la leche en su dieta. Es posible, ¿verdad?, que algunos hermanos no reciban la leche de la palabra de Dios, pero ¿está obteniendo de alguna manera esa proteína, ese alimento sólido? ¿Estamos estudiando porciones de la palabra de Dios que desafíen nuestra comprensión? Realmente, hermanos, si realmente queremos considerar ese alimento sólido, pues les invito a que nos quedemos en el estudio de Hebreo, porque vamos a estar seguros de que vamos a encontrar ese alimento sólido. Hermanos, una dieta de solo leche nos deja inmaduros y por defecto es uno de los inexpertos en la palabra de justicia. Esto a su vez producirá otro rasgo de inmadurez espiritual. Y como cuarto punto, hermanos, podemos ver lo siguiente: la incapacidad de discernir. Dice el versículo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para que por el uso de los sentidos, vuelvo a leer, para que por el uso de los sentidos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y de mal. Disculpe, hermano, lo leo nuevamente, parece que los lentes no me sirven ahora. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. Que vemos el crecimiento espiritual normal va a ejercitar los sentidos. Incluso podemos decir, la leche de la palabra que fue enseñado fue para entrenarnos ciertas facultades, al exponernos a las diferencias entre lo correcto e incorrecto. De esta manera,
nuestro sentido espiritual sigue siendo ejercitado. Luego, por razón del uso, aprendemos a discernir tanto lo bueno como lo malo. Con ejemplos claros expuestos ante la Escritura, aprendemos acerca del bien y del mal. Desarrollamos las capacidades de distinguir entre el bien y el mal. Y de igual manera seremos capaces de aplicar los principios generales y específicos a cada situación. La condena específica de una práctica no siempre es necesario. Podemos discernir cuando algo realmente parece más a lo bueno que a lo malo. Y punto B, la madurez espiritual no tiene la capacidad de discernir. Cuando realmente somos niños, a menudo tenemos la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo, es decir, la buena enseñanza, la verdad, y la mala enseñanza, que sería el error. La buena conducta, ¿verdad?, que significa la rectitud, y la mala conducta, ¿verdad?, que significa todo aquello malo. La incapacidad entonces de discernir, hermano, nos deja abierto a lo que se menciona en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Si nos hemos alimentado únicamente con leche, vamos a llegar a un punto en el cual el escritor de los Hebreos dice, no tendremos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y si nos hemos quedado solamente con la leche espiritual, va a surtir un efecto, como se menciona en Efesios 4:14, que seremos sacudidos, arrastrados por todo viento de doctrina. Santiago, capítulo 1, versos 6 y 8, se menciona otro error. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al estar únicamente alimentado con la leche, llegaremos a un punto que estaremos incapacitados para poder discernir. Y lo más peligroso, ¿verdad?, que se nos menciona aquí, es que llegaremos a ser de doble ánimo. Seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Preguntémonos entonces, ¿tenemos la habilidad de discernir? ¿Podemos aplicar los principios generales a cierta situación específica? ¿O se necesita algo para determinar que estamos mal? ¿Somos capaces de reconocer cuando la doctrina es fiel a la palabra de Dios o dependemos de alguien más? Es decir, ¿verdad?, como para alimentarnos con cucharas, para llevarnos a lo que realmente necesitamos, tenemos que llegar a un punto en el cual podemos discernir o decir que esto está bien, que esto está mal, que es la verdad y que es el error. El quedarnos entonces con la leche espiritual es sumamente peligroso. A manera de conclusión, ¿verdad?, de este pequeño estudio, puedo decir lo siguiente. Ciertamente, podemos decir que hay otros indicadores de inmadurez, además de los que hemos tocado. Por ejemplo, el comportarse de manera carnal. Por ejemplo, ¿verdad?, también que posee contiendas, envidia, celo, como lo que Pablo estaba identificando ya en la primera carta de los Corintios. Pero en nuestro presente texto nos hemos centrado en nuestra atención en 4 cosas aquí presentadas. El escritor de los Hebreos había encontrado una audiencia que se había hecho tardos para oír. 2, la inhabilidad para enseñar a otro. 3, que se había encontrado con una dieta basada en leche. Y luego, la incapacidad de discernir. Todos estos deberían servir, ¿verdad?, como señales de advertencia de que algo está mal en nuestras vidas como cristianos, porque son verdaderamente la marca de la inmadurez espiritual. Consideremos lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, el verso 18, diciendo, por tanto, queridos, ya que saben de esto de antemano, tengan cuidado que no sea que también caigan en sus propias perseverancias, siendo llevados lejos con el error de los malvados, pero crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
A Él sea la gloria, ambos ahora y para siempre. Amén. Estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es algo en el cual debemos de preguntarnos.